Tras los acontecimientos ocurridos en el episodio 2, en donde nos dejan entrever claramente a una Jinx con intenciones de destruir lo que queda de Vi, y un Victor tratando de entender su poder y utilizarlo para curar el sufrimiento de la gente, en esta ocasión nos veremos en la necesidad de ofrecer un reencuentro cara a cara entre las protagonistas de la historia. Luego de todo lo ocurrido y que no han podido hablar de frente, y con una Vi aún con dudas y una Caitlyn desatadas, esto es: por fin pudiste pronunciar mi nombre. ¡Qué buena onda verte de nuevo por acá en la review de otro episodio de Arcane, serie que estamos disfrutando como si no hubiera un mañana aquí en el canal! Recuerda que puedes encontrar nuestras reacciones y verlas en vivo este final del acto 3, justo a las 2 de la mañana, hora de México. Pero antes de continuar, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios: si fueras Vi, ¿cómo resolverías la enemistad que hay sobre todo en este episodio entre Caitlyn y Jinx? Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Caitlyn y su equipo siguen utilizando la herramienta descubierta por el Cupcake gracias a la llave Kiraman de su madre, el gas, también conocido como el gris, el cual utilizaban a diestra y siniestra por todo Sound tratando de encontrar a Jinx. Otra cosa que nos explican sin necesidad de diálogo, esencia que ya viene siendo única de Arcane, no solo en los inicios de cada episodio, sino cuando lo requiere. Con este escuadrón policial, ella da con uno de los subordinados de Smitch, quien sobrevivió de alguna manera al humo, pero está moribundo y sin conocimiento del paradero de Jinx. Esto solo hace enfurecer más a Caitlyn, que está en ese estado mental de solo querer encontrar a la causante de la desgracia que le quitó a su madre. Vi trata de calmarla y hablar con ella, a solas, y en un esfuerzo de reforzar aún más que realmente está de su lado, Caitlyn finalmente la besa. Algo chocante y de emoción en el buen sentido para los fans, ya que esta es la primera vez que lo vemos en cámara. Mientras tanto, en lo que sería la apertura de otro arco, Ambressa y sus tropas, quienes también de la mano, o más bien están a su rollo, intentan ayudar a los consejeros a resolver esta guerra, pero con más mano dura aún que Caitlyn y su equipo. La líder general de las fuerzas militares de la casa Noxus tiene una conversación extraña para el espectador con una especie de bruja, que trata de abrir y compenetrar a la serie con el concepto de la rosa negra. Aquí vemos cómo Arcane trata de sigilosamente y a su tiempo debido darle el protagonismo que merecen a esos conceptos que, como pirámide, se van a cruzar todos una vez que lleguemos seguramente a la punta, cuando estemos entre el arco 2 y 3. La bruja compromete una verdad de la que parece que Ambressa se arrepiente y oculta, o algo que tuvo que hacer pero no se revela. Mientras se siente más amenazada por el poder de la bruja, su mano derecha y ella logran librarla y matar a esta bruja, que parece ser que aún tiene algo planeado con los suyos para el futuro. Salo, líder de la casa Noxus, en ese momento recurre a un tratamiento para tratar de mejorar el estado de sus piernas con la esperanza de volver a caminar. Trata del brillo. Ese brillo que vimos hacer destrozos y de todo en los habitantes de Sound durante la primera y algo de esta segunda temporada. Sin embargo, al parecer lo hace a escondidas de todos, con este personaje que al parecer es parte de una raza que, gracias a sus orejas, es capaz de oír muchas cosas a largas distancias. Ambressa llega e implícitamente nos dan a entender que este personaje escucha la conversación post-salida del cuarto de Salo. Ambressa le confiesa a Salo lo que quiere: una reunión de absolutamente toda la gente de poder en Piltover, incluyendo todas las casas, además de confesarle lo que sucedió con la bruja llamada Amara. Aunque no sabemos muy bien si le habría dicho que ella misma la mató. Después de esto, Lest, la chica que escuchó todo y que le pone brillo a las piernas de Salo, se reúne con Mel y le dice la verdad sobre su madre. Pero también a medias, además de que le da el mismo brillo a la misma gemela de Rihanna, para que lo investigue. Mel manda a una amiga, Elora, a investigar sobre todo esto, y descubre que es verdad, que Ambressa organizará una junta con todos en los que antes era la sala de consejeros. Mientras tanto, Echo, Jace y Heimerdinger siguen tratando de averiguar qué carajos es el Hexcore y sus intenciones, y ahí es cuando se viene una fumada totalmente nueva que no tiene que ver tanto con el juego, y es una nueva implementación en la serie de Arcane. El Hexcore, o al menos la base de las gemas, empieza a cambiar de aspecto la sala en donde se encuentran estos tres antes mencionados, y derivado de ello, todo se empieza a distorsionar como si fuera un ámbito rollo multiversal. Los tres personajes no entienden lo que está pasando. Sin embargo, Jace es el único que al menos se ve
toca lo que parecía ser una runa salvaje, y en pocos frames de la serie nos intentan dar mensajes como si se tratase de visiones, en donde no sabemos si del futuro, del pasado, de universos alternos, pero Jace nos lo aclara con la frase ¿qué hemos hecho? Mientras vemos también fragmentos con una animación y calidad excelente de la pelea que fue consecuencia luego del reencuentro de Vi y Jinx. En una especie de ocurrir estas visiones o de alguna manera alterar lo que está viviendo Jace, Echo y Heimerdinger en esa sala. Cuando ya sea Vi o Jinx o Caitlyn o incluso Zevika utilizan sus habilidades, armas que tienen tecnología Hex. Como que de alguna manera dando a entender el mensaje que en un principio planteó Heimerdinger. Utilizar el poder del Hex para mal puede tener sus consecuencias. En este caso, se está usando para la guerra y entre dos bandos, liderados en ese momento por las dos caras de la moneda de las hermanas. Las alteraciones ocurren en ambas salas de estos personajes y en todo lo que tenga tecnología Hex, dando como resultado un empate entre ambas hermanas, pero con una Caitlyn decidida a no fallar, a pesar de que Isha, la pequeña niña, se interpuso entre ambas para frenar la pelea. Vi trata de calmarla y en el proceso Jinx pierde un dedo, mientras Vi sostiene el arma de Caitlyn para hacer que se calme. Zevika abre la puerta que tenía tallada la figura de la diosa del viento. Hay un enfoque de cámara claro en esto, que quizá pueda ser importante para el futuro, permitiendo así que la ventilación entre ambas ciudades Piltover y Sound se conecten, y gracias al color que Jinx había puesto, el humo que termina saliendo a la superficie termina en un festival de colores. El resultado causa una fisura entre Vi y Caitlyn porque nuevamente Jinx se les escapó, y debido a la rabia, Caitlyn dice palabras hirientes y golpea a Vi, para abandonarla en el pozo, cuando minutos antes a la pobre chica le había prometido casi que no iba a cambiar porque era lo único que le quedaba. De alguna manera, la magia de la Rosa Negra actúa y eliminan a Elora, la amiga de Mel, quien le había contado de los planes de Ambresa, a ella. Y a esta última se la llevan a un lugar desconocido, para finalizar el episodio con una Ambresa dando un discurso de entre motivación, dictaduría y populismo a los consejeros restantes, y las razones por las que deben de contraatacar con toda la fuerza necesaria a Sound, ya que la situación sobrepasó los límites. Entre todos los presentes está el escuadrón policial de Caitlyn, menos Vi, por obvias razones, y Ambresa se aprovecha de esa furia que siente Caitlyn por vengar a su madre, para nombrarla comandante de sus fuerzas y de alguna manera que sea su marioneta, cosa que le serviría demasiado, porque Caitlyn es una Kiraman y el apellido, como lo había mencionado anteriormente Salo, es algo respetado, por lo que ambas, tomando las decisiones, la gente seguramente apoyaría su moción de ir con todo contra Sound. Terminando otro episodio que tiene una gran narrativa asertiva para desplegar los distintos escenarios que llevarán a un combate final en los siguientes actos. Prácticamente todos los personajes fueron presentados en este acto 1 y tuvimos varias incógnitas para que los fans sigan creando teorías, además de tener una pelea entre hermanas que para sorpresa de muchos se dio en el episodio 3 y con un soundtrack brutal como lo es To Ashes and Blood, otro episodio de 10 de 10 que obtiene Arcane.